Holy Spirit. Hoy vamos a hablar de esos consejos para sobrevivir al encierro. Y qué mejor que empezar con este consejo. Sírvase un buen café, como lo prefiera usted hasta ahora. Si no le gusta el café, un chocolate, una bebida caliente. Y acompáñenos porque hoy vamos a tener un programa muy interesante. Y estábamos conversando con el equipo de trabajo y nos dimos cuenta que el encierro afecta psicológicamente a las personas. En algunos casos es catastrófico, en otros casos para algunas personas puede ser magnífico, pero esto tiene mucho que ver sobre cómo asumimos el encierro. Y tenemos el caso, Juanes, de gente hoy que está decidiendo bañarse, perfumarse, así no vaya a salir de la casa, solo para sentir la necesidad de hacer algo diferente y de que va a entregarse a algo nuevo en el día. ¿Qué tiene que ver, ¿Bañarse Jason? no era una opción? O sea, es decir, uno nada más se lava las manos y listo. Pico y género en la casa. Uno... Hacer un baño diferente, Pico y digamos. ducha. Pero es que saben que eso tiene que ver con un tema que aconsejan los expertos, los psicólogos, y es que uno debería mantener las rutinas precisamente para evitar sentir el encierro o el impacto que tiene el aislamiento. Entonces uno sí debería levantarse, bañarse, perfumarse, dicen los expertos, es muy importante para sentir que de alguna manera nuestra vida sigue siendo útil, que nuestro trabajo no es simplemente quedarnos en la casa, sino que realmente estamos haciendo algo de la manera en la que lo hacíamos antes. Entonces sí es aconsejable vestirse, bañarse, bueno, primero bañarse, luego vestirse, pero aplicarse perfume es un tip muy Yo bueno. tengo que revelar algo, es que yo soy partidaria y yo apoyo, yo hago protesta donde me digan que no me quede en pijama en la casa. O sea, yo sí uso la pijama, yo me baño, pero ¿Y yo me vuelves pongo otra una vez a pijama, sí, aparte de la plancha además. pero sí me gusta estar en pijama en mi casa, es como que siento que, es decir, yo debo confesar, a mí la cuarentena me ha encantado con todo mi corazón. Es una delicia, una delicia, se disfruta. Además, quedarse uno un buen ratico en la ducha, eso es un placer enorme. Exacto. Ahora, hay días de días, ¿no? Claro, O sea, hay claro. días en los que yo me levanto, me visto, me perfumo. Otros días en los que no quiero ni bañarme, me baño, pero me pongo una sudadera. Es más difícil. Un hoodie ya, listo. Sí. O sea, hay días de días, no todos los días son Casi iguales. Acá hay siempre una no está en sudadera lista, en la casa. acá hay una lista de 5 consejos para pasar o sobrevivir a la cuarentena. El primero es organizarnos. El segundo es limitar el tiempo en pantalla. Acá sí yo creo que mucho nos Ok. cuesta porque pantalla incluye el celular, Difícil, el sí. computador, el televisor, entonces pantallas hay muchas. Ponerle límites laborales y el tiempo, es decir, a veces pasa que empezamos a trabajar muy temprano y son las 8 o 9 de la noche y como seguimos en casa, seguimos trabajando, entonces no diferenciamos qué momento de la casa es el momento de disfrutar y cuál es el momento en la casa en el que sigues trabajando. No descuidarse, acá sí yo peco, yo creo que subí muchos kilos de... Dormir bien, acá peco también, porque últimamente no... La higiene del sueño, no quedarse hasta tarde Es que viendo creo que uno series, se sino acuesta muy tratar tarde. Sobre todo Yo porque- tengo dos pecados allí. Yo veo mucho tiempo, muy tarde, perdón, las series. O sea, yo comienzo como a las 8 de la noche y no Sí. puedo parar en un episodio. Entonces yo me veo 2, 3 y ya es la medianoche. Y aparte, cuando me voy a ir a dormir, no tengo sueño. Mi esposo es como, bueno, voy a intentar... O sea, ya está dormido. Yo me demoro mucho, entonces yo sigo leyendo en un Kindle. Entonces paso de pantalla de televisión a pantalla para seguir leyendo y me quedo hasta la 1:30 leyendo. Yo Y me- es que estaba viendo, Jason, y muchos de los psicólogos coinciden en esos comentarios de la mesa, y es mantener una buena imagen es parte de la autoestima, y por eso no es positivo estar todo el día en pijama, dicen los expertos, Ay, pues no, esto yo genera difiero. poco entusiasmo para hacer cosas y desgano. Yo encontré algunas actividades que no tenemos que dejar de A hacer ver. en casa. Bañarse diariamente y usar ropa cómoda, como hablábamos, la pijamita, ¿sí? O la sudadera. anchita, sí. Sí. Ujú. Arreglarse el cabello una vez por semana, Eso aplicar también. el baño de crema, dicen para las mujeres, como sus tratamientos, también puede ser. Sí. Depilación en casa con cera o máquina de afeitar, tanto en cuerpo como en el rostro. Hay gente que, tanto mujeres como hombres, deciden no depilarse en cuarentena. Los hombres nos sale barba, pero las mujeres sí. Ya es otro No, cuento. ya. Ya Juan se la quitó, ¿eh? Sí, claro, claro. Bueno, acá ya... Hacer una acá limpieza ya de abuso, cutis soy la única básica mujer. diaria
y una vez por semana aplicar una mascarilla nutritiva, el cuidado dental. Hombre, el hecho de que esté en cuarentena no tiene que... Sí, es que no ese me va a sarro cepillar los ahí. dientes. O sea, está uno en cuarentena Sí, no. ya en la sala de la casa con los pepinos en la cara, en los ojos, toda la cosa. Hay que mantener las buenas costumbres Aquí, de la belleza. aquí lo único Total. es la peluqueada, que es así la que nos ha tenido a Grave, todos. Total. Sí. Complicadísimo. A más de una esposa le ha tocado la prueba de la calidad. Del amor. Claro. Duro, duro. Y la última, hacer ejercicio. Se puede hacer todos los días alternando la intensidad y tiempo de actividad. Y existen numerosos videos como la samba, que a mí me gusta. Eso. No voy a hacer el video El todavía. zumba. Zumba. La Ya está bailando samba Eso, también. samba. Ah, bueno. Y Ya subió además, el pues, nivel. esto también mantiene el cuerpo saludable. en Ahora, cuarentena. si uno está solo, ¿no? Porque si uno vive solo, por ejemplo, usted, Andrés, que vive solo, entonces tiene que reinventarse, tener ejercicios, por ejemplo, perfumarse, las Sí, mujeres sí, sí. arreglarse. Y en el caso de estar en pareja, ¿qué, don Javier? Usted estuvo investigando sobre eso. Sí, aquí tengo yo unos tips para poder mantener nuestra relación dentro de la cuarentena y no terminar después ya divorciados. Entonces aquí me dicen, número 1, trabajar por la armonía del hogar. O sea, tener tiempos de hablar, tener tiempos de conciliar, de hacer convenios, concertar ciertas cosas para evitar al máximo las discusiones. Número 2, limitar el tema del coronavirus. O sea, que esto no se convierta en el tema del desayuno, el Todo el almuerzo y la día. comida. Aquí Sí, hay uy, mucha sí, gente sí, que tiene o sea, Que si vio el doctorado avispón, no, Sí, que o sea, coronavirus. las plagas. O sea, yo- de coronavirus de la Universidad de WhatsApp. Sí, o sea, Entonces, todas las cadenas se la saben. no sé cómo no han sacado la vacuna, pero bueno, listo. ¿Que por qué mataron al médico? Sí, no. Sí. Número 3, distribución equitativa de las tareas. Señores, pónganse el delantal y ayuden a sus esposas porque ¿Vio? esto puede Total. cansarlas. Número 4, hacer cosas que les gusten a los dos. Tener tiempos en los que puedan hacer cosas en pareja que les guste, pero también tiempos de hacer cosas que nos gusten a nivel individual. Sí. Sí. ¿Ah? Muy Yo bien. ahí- Pero más allá de todo esto, quiero que sepan que los que estamos jóvenes también nos podemos llegar a deprimir y aún más los adultos. Yo tuve llamada de mi papá y de mi mamá esta semana. Ambos me dijeron, me siento solo, me siento sola, necesito que me llames más seguido, necesito que estés conmigo. Y esto pudiera uno tomárselo muy a la ligera, uno que tiene computador, que sabe manejar la tecnología, que puede ver series, pero hay mucha gente que ni siquiera tiene el alcance de la tecnología y pasar todo el día encerrado le puede estar afectando. Por eso decidimos hoy hacer un programa con 3 personas que se vieron obligadas a pasar mucho tiempo encerrados por una u otra razón. En agosto de 2010, un derrumbe en la mina San José, en el norte de Chile, dejó atrapados a 33 mineros, a más de 700 metros bajo tierra. Después de más de 2 meses en los que tuvieron que vivir aislados del mundo, con poca comida y con la incertidumbre de no saber si serían rescatados, el mundo observó cómo los sacaron uno a uno de las entrañas de la mina. ¿Se acuerda usted de esa historia, Juanes? Fue ¿Usted la cubrió? impresionante, la tuve que cubrir, pero además la narración de estas personas después de que salen es impresionante. Cómo ellos cuentan el drama que se vivió precisamente en la mina. La verdad, de hecho, hay un film que se llama Los 33. Sí. Es maravilloso porque ahí lo que se busca es emocionar a todo el que lo pueda ver con la historia de quienes a pesar de todos esos miedos y obstáculos tomaron una sola decisión y fue la de sobrevivir. Mario Sepúlveda es uno de ellos, lo hemos entrevistado, lo hemos visto también, cómo a través de este tiempo se ha convertido en un vocero, incluso en una persona para inspirar a otros y para motivarnos. Y a esta hora nos atiende desde Chile. Bienvenido, Mario, qué gusto tenerlo. Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Qué buen ánimo que tiene. ¿Usted está en qué parte de Chile en este momento? Yo creo que lo mínimo que puedo tener hoy día, mucho ánimo, muchas ganas. Creo que Dios ha sido muy bondadoso con mi persona. Hoy día tengo muchas energías porque estoy haciendo un centro de rehabilitación para niños autistas, síndrome de Down y Asperger de mi país, que lleva como nombre Fundación Minero Mario Sepúlveda, en donde le hago honor a mi hijo Marito, que tiene 7 años, y él es mudo y es autista. Wow, Mario, ¿usted está en qué parte de Chile ahora mismo? Estoy en Santiago, estoy atrasito del aeropuerto Pudahuel. En la capital, en Santiago. Saludamos a esta hora a todos los oyentes también que nos escuchan en Chile y en Santiago particularmente. Mario, es
diferente lo que está viviendo el mundo por estos días. Es extraño pensar que por obligación nos tenemos que quedar en la casa. ¿A usted le tocó vivir una emergencia en la que sí se vio obligado por razones de fuerza mayor a estar durante 70 días en plena oscuridad, atrapado junto a otros 32 compañeros? Y yo quiero escuchar qué piensa usted de la gente que en medio de la cuarentena empieza a desesperarse. Ay, muchas cosas, pues. Y yo creo que todos somos distintos, todos tenemos distintas formas de pensar, de actuar, de comportamiento. Es muy difícil, muy difícil. Nosotros éramos 33, tuvimos que hacer una de las primeras cosas que tuvimos que hacer, uno de los mejores equipos de trabajo, el cual he participado, ha sido el nuestro. Hoy día la gente es distinta, tiene otra forma, otro comportamiento. Hay otras cosas que nos hacen muy distintos. Y tú lo has dicho anteriormente, nosotros no buscamos este accidente se produjo, y ojo, lo produjeron los mandos medios de la minería, por así decirlo, porque hay muchos mandos medios que se quedan en silencio y no hacen las informaciones, no hacen los informes correspondientes por temor a quedar sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay formas de sobrellevar esto. Estas cuarentenas son fáciles. Hay internet, hay música, puedes de forma prudente, obedeciendo un poco a las informaciones que nos dan todos los días los medios de comunicación. Podemos hacer cosas, podemos salir con prudencia. El tema está en que hay gente que no hay que más hacer para que entiendan, para que sean respetuosos, para que sean prudentes. Ahí hay otro detalle que es súper importante. Claro. Hay gente tremendamente imprudente, querido amigo, muy imprudente. Mario, ¿cómo es el tema de estar más de 70 días, entiendo, como ustedes estuvieron en esta mina en San José, pero cómo se vive el drama de estar encerrado más de 2 meses para que la gente que está en medio de un aislamiento, pues como usted decía, con las comodidades de un internet, pueda entender un poco cómo sobrellevar este tiempo? Mira, fíjate que nosotros, nadie pidió, ninguno de los 33 mineros, ninguno de los 33 trabajadores pidió estar ahí abajo. Pero sí nosotros lo tomamos de una forma muy, muy clara. Nosotros el único interés que teníamos allá abajo fue sobrevivir, trabajar en equipo, aferrarse a la fe, más que la esperanza. La esperanza es un juego de emociones. La esperanza está y a rato se fue, porque no es lo que uno quiere o quiso o tiene planificado. La fe es súper importante, aferrarse a la fe. A pesar de que uno dentro de su ser tiene muchas cosas que preguntarse con respecto a lo espiritual y todo, pero es súper importante tener una ideología clara con respecto a lo espiritual. Y eso a nosotros nos ayudó mucho. Sigo insistiendo, nosotros no fue solamente un líder, fuimos 33 líderes con distintas opiniones, con distintas formas de ver las cosas, con distintas ganas de seguir adelante. Todos teníamos un sueño, un proyecto de vida con la familia, sacar a la familia adelante. Entonces teníamos de algún modo u otro un fin, y el fin era sobrevivir para seguir luchando con nuestro sueño para quienes estaban, digamos, o están a cargo de nosotros, que son nuestros hijos, nuestra familia principalmente. Mario, eran más de 30 personas, estaban muchos metros bajo tierra, casi 70 días. Hubo momentos en que ese encierro, estar atrapados, los llevó a pensar en tirar la toalla, como decimos en Colombia, a desistir de poder salir. ¿Y qué hacían cuando estaban allí encerrados? Mira, amigo, voy a ser súper sincero. Aquí cada uno tiene su historia. Sí. Un alto porcentaje de nosotros se aferró a la vida. Yo en lo personal, en donde prácticamente no dormía,
junto con otros compañeros, nunca vi esas ganas de decir, me rindo y hasta aquí nomás llegamos. Nosotros todos los días dormitábamos, dormir es distinto a dormitar o a descansar. Nosotros dormíamos un segundito, un par de minutos, y cada vez que despertábamos con más ganas de salir, con más ganas de decir, oye, ya van a encontrarnos. Yo sé que no va a ser imposible. Nosotros, quiero destacar algo súper importante, nosotros trabajamos los 70 días arduamente para no los rendimos nunca. Seguimos trabajando allá abajo, seguimos moviéndonos, quedaron muchas maquinarias. Esas maquinarias las transformamos nosotros en bancos condensadores para mantener luz. Ojo con ese detalle. Muchos mineros como nosotros, muy inteligentes, eléctricos, mecánicos allá abajo, y por lo tanto nosotros nunca dejamos de hacer actividades. Nació la idea de hacer un gimnasio, ojo, con fierros que habían en distintos lados. Y transformamos fierros en un gimnasio. Transformamos una pista para correr, ojo con ese detalle. Y lo otro que fue súper importante, el sentido del humor fue súper importante en esta aventura, por así decirlo. Mario, yo tengo una pregunta. ¿Cómo le sacan o cómo uno puede ir a ese sentido del humor propio en medio de un momento como ustedes? Porque ustedes no solamente estaban en una especie de cuarentena, sino que no había luz del día y también había un temor por la vida. Claro, es que ahí nacen las cosas mágicas del ser humano. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Por ejemplo, yo quiero destacar lo siguiente. Nosotros somos altos hermanos. Somos de una familia muy numerosa. Yo pertenezco a la sociedad media pobre de este país, pues si hay que ser honesto. Y nosotros somos muchos hermanos. Y con el tema de la cuarentena somos todos distintos. Y por ejemplo estamos trabajando con Pellello, José, o le decimos Pellello nosotros nomás, y él se asusta por todo. Entonces nosotros a cada rato inventamos cualquier cosa para que él se asuste. Por ejemplo, yo digo a mi otro hermano, al Pablo, le digo, hermano, ¿sabes que me siento súper mal? Estoy decaído, así como que me voy a desmayar. Y yo me tiro al suelo haciendo como que yo ya no doy más, y mi otro hermano, el que es súper miedoso, y anda todo el día preocupado del alcohol gel, de la mascarita, que se va a morir, que está tosiendo, y él entra en un estado de pánico, y al verlo nosotros en ese estado nos provoca mucha risa. Y después cuando a él ya se le pasa eso, le mostramos cómo él hace y él se ríe mucho. En el fondo reírnos de nosotros mismos, si no queda más. Esto está. Ajá. Mario, quiero preguntar, para esta cuarentena por el COVID, ¿qué de aquella experiencia conserva y ha puesto en práctica durante este tiempo como para que la gente que nos escucha pueda echar mano de eso? Humildad, sencillez, vivir con lo justo y necesario, ocupar el agua que vamos a tomar o que vamos el agua justo y necesario para bañarnos, comer lo justo y necesario, no botar comida, esas cosas importantes, amar, respetar a las personas que están a tu alrededor, porque eso es lo que nos falta. Quiero decir y destacarte algo de nuestro querido país, que lo amo mucho. A pesar de lo que estamos pasando, la gente está tremendamente agresiva, sin respeto. Perdimos la palabra mágica de el por favor, gracias, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Perdimos esas palabras tan maravillosas y sencillas como decir muchas gracias, querido amigo. Pues, eso es lo más mágico que nosotros hicimos ahí abajo. Nosotros fuimos súper humildes, fuimos súper sencillos, escuchábamos. Cuando había una opinión distinta, sabíamos aterrizar esa opinión para no provocar problemas, ni peleas, ni discusiones. Tremendo. Eso es lo que hoy día falta acá.
a pesar de todo lo que tenemos, porque hoy día, a pesar que estamos en cuarentena, tenemos agua, tenemos internet, no todos estamos enfermos, está el vecino que todavía no se infecta, podemos contar con el vecino que te traiga alguna cosita. Allá abajo no, dependíamos de nosotros, después que nos encontraron dependíamos de la gente que hizo posible encontrarnos. Tenían horas determinadas para tirarnos agua, para comunicarnos con nuestra familia. Había todo un tema súper protocolar. Y acá no hay protocolo, pero sí debemos ser obedientes. Pues Mario, me quedo con muchas cosas de las que nos ha contado, el sentido del humor en medio de un encierro, el poder desarrollar rutinas, así sea con un hierro que tenga usted, hacer una pesa, además el comunicarse, el animarse, el gastar solo lo necesario. Gracias a Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros de Chile que nos ha acompañado hoy aquí en su Presencia Radio y por estos consejos. Un abrazo desde Colombia. Muchas gracias, muy amable, que Dios los bendiga y a seguir con esto hasta que se termine esta pesadilla. Sigan con nosotros, en segundos continuamos. Hoy hablando de consejos para sobrevivir al encierro. Y una de las cosas que más me llama la atención de las personas que están encerradas por estos días es la creatividad que empieza a despertarse, ¿no? Para poder sortear esta serie de situaciones. Entonces, por ejemplo, un juego de mesa, tener por fin una llamada por teléfono larga con esa persona con la que nunca tienes tiempo para hablar, incluso empezar a preparar recetas. Que... Yo tengo ahí una que... La receta es buenísimo. Este fin de semana yo tengo 2 niños y ya estaban aburridos y tuvimos una videollamada con los papás de sus mejores amiguitos. Nosotros tenemos el jueguito de batalla naval y ellos también. Uy, ese Entonces es bueno. lo jugamos, ellos desde allá y nosotros desde nuestra casa. Y se divirtieron. Hay que empezar a ser creativos en todo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasaría si usted estuviera en una cárcel de máxima seguridad? Ahí sí, Complicado. Dios. donde Durísimo. solo puede ver la luz una vez al día o quizá una hora al A día. veces no, O depende. a veces no. Yo tuve la Hay oportunidad reclusos que no. de ir a una cárcel a hacer una nota, no aguanté más de 2 horas. Era tal vez el encierro, era tal vez ver esos muros tan alto, era ver los rostros de las personas mirando hacia el suelo, mirando hacia arriba. Era complicado. Yo creo que entra uno en un estado de claustrofobia donde dice, ¿qué hago? Yo le dije a mi equipo, tengo Duro. que salir. Tengo que salir porque me empezó a faltar hasta el aire. Duro, yo estuve en la Modelo, Sí. también acá en Bogotá, en la cárcel, y estuve en el patio internacional. ¿Ustedes se imaginan vivir un encierro y no hablar el mismo idioma? Estaba allá, habían unos asiáticos y nada más leían libros que les traían importados, porque tampoco son libros que se venden acá en el país, y era la única forma en la que podían tener un momento de salud mental al día. Hemos decidido invitar al programa al abogado Pedro Chunza. Él es un hombre que ha tenido que pasar por un proceso judicial muy traumático, muy largo. Y bueno, ahorita no viene al caso las razones por las cuales fue detenido, pero lo que nos quiere compartir hoy es cómo hizo durante su tiempo de reclusión. 5 años y 8 meses pasó por varias cárceles, incluso en la cárcel La Modelo, la que estaba comentando Diana, pero uno de sus momentos más difíciles fue cuando estuvo preso en Estados Unidos, en una de las cárceles de Luisiana. Allí estuvo aislado 6 meses, las 24 horas al día. Y esto sí que es un confinamiento obligatorio. Don Pedro Chunza, bienvenido a Central Café, qué gusto tenerlo. Jason, muy buenas tardes para ti y para toda la mesa, pues el gusto es mío. ¿Cómo andan? Muy bien, aquí sobreviviendo también al encierro y acompañando a nuestros oyentes con un buen café. ¿Usted cómo se toma el café, Pedro? Muy bien. No, yo no tomo café, tomo té. El café no es de mis predilectos, pero bueno, disfruten ese café, que precisamente en el coffee tienen un café espectacular. Allá me tomo un té magnífico también. En el Coffee and Jesus, los que quieran probar el café y el té también. Bueno, el té lo relaja a uno. Es que uno para estar en una cárcel de máxima seguridad, don Pedro, Sí, tiene que eso. haberse aprendido a relajar Toca solo. a punta de té de manzanilla, ¿no, Pedro? Mi té de frutos rojos. Pues Buenísimo. Jason, ¿qué te cuento? Sí, lo que ustedes acaban de mencionar, a veces no es fácil la situación, pero yo creo que en mis
5 años, 8 meses en que estuve en confinamiento, no en cuarentena. A veces cuando hablo con los pastores les digo que para mí esto ha sido un paseo completo, esta cuarentena, porque el confinamiento es otra situación totalmente diferente. Entonces, lo mismo cuando tengo la oportunidad de hablar con los hombres, soy coordinador del grupo de hombres de ahí del lugar, de la iglesia, el lugar de su presencia, y les comento a ellos que esto es una cuestión en la cual nosotros nos debemos involucrar en todos los aspectos, físico, mental, y he escuchado ahorita lo que Dianita decía, ¿no? Convivir en un ambiente en el cual el idioma es diferente, Andrés también lo decía, le falta el oxígeno, pero cuando uno tiene que vivirlo de esta manera, y sobre todo tú hablabas ahorita de Oakdale en Luisiana, allí estuve 24 horas al día encerrado, solamente me dejaban salir 1 hora al día y a veces solamente una vez a la semana, pues es un poco difícil, pero el ser humano se va adaptando a muchas situaciones. Y lo que yo hacía en esa etapa de confinamiento allí, primero era que todo confiar en que eso iba a pasar, que las situaciones iban a pasar y que Dios tenía el control de esa situación, que tarde o temprano eso iba a pasar en mi vida, que eso iba a ser una parte de la historia que yo estaba viviendo. Entonces, ¿qué hacía? Porque una cosa es, ahorita los escuchaba a ustedes, bueno, yo salgo, llamo, hago, pero allí tú no tienes la oportunidad ni de salir, ni de llamar, ni siquiera de hablar con nadie, solamente cuando el guardia te lleva el desayuno, el almuerzo y la comida. Eso es lo único, con la única persona con la que tú hablas en esas 24 horas al día. El resto es contigo mismo. Pedro, yo tengo una pregunta. ¿Cuál era esa actividad o qué era eso que tú hacías mientras estabas recluido que te traía felicidad o paz mental? Bueno, pues yo creo que era, en primera instancia era leer, porque es lo único que yo tenía. En esas 24 horas eran eternas, entonces era lo único que yo leía, y leía la Biblia. Es más, una de las partes de la Biblia es que me entregaron una Biblia hasta rota, le faltaban las primeras páginas, entonces yo disfrutaba eso, pero tampoco lo disfrutaba las 24 horas al día, era un tiempo que lo hacía y el resto era pensar y mirar cómo iba a ser mi futuro. Básicamente me pasaba muchas horas al día pensando en qué iba a pasar y miraba por una ventana. Yo estaba en Oakdale, Luisiana, es una parte como muy selvática, y desde allí yo observaba todo y yo me imaginaba que algún día iba a estar allí afuera, que algún día iba a estar fuera de esas paredes, de ese confinamiento en el cual pues estaba allí, no porque yo quisiera, sino porque me tocaba. Pedro, en este tiempo allí, en este confinamiento, ¿qué papel jugó su familia durante el tiempo de reclusión? O sea, ¿qué pensaba en cuanto a su familia? ¿Era una fuente de esperanza o por el contrario traía angustia el pensar en ellos? ¿Qué papel juega la familia en un tiempo como estos? Bueno, Andrés, pues yo creo que en primera instancia o en los primeros meses de mi confinamiento fue muy complicado, porque yo quería salir a defender, a ayudar a mi familia, a poder proveer para mi familia, pero cuando empezaron a pasar los días, empezaron a pasar los meses, empezaron a pasar los años, yo dije, aquí yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Yo siempre lo he manifestado que la paciencia para nosotros es un fruto del espíritu, pero para muchas de las personas que nos encontramos en ese tipo de situaciones, la paciencia ya no es ese fruto, es una obligación. Tú tienes que ser paciente o ser paciente. Mi familia, en primera instancia, como te decía, sí fue motivo de preocupación, un motivo de angustia, pero hubo un momento, sobre todo allí precisamente en Oakdale, Luisiana, cuando me llaman y me dicen que mi hija mayor iba a ser abusada por una persona, pues tú sientes una impotencia tremenda, y yo lo único que, mi oración en ese momento le dije, Señor, ellas no tienen un papá en la calle, pero yo creo que el mejor papá que pueden tener eres tú. Y yo no puedo hacer muchas cosas, pero yo sé que tú puedes hacer todas esas y cosas imposibles que yo no puedo hacer en ese momento. Entonces, descansé en ese momento en esa palabra de Dios que, oye, mi presencia va contigo y te dará descanso. Entonces, mi presencia está contigo, la presencia de Dios está en este momento en el que estamos atravesando. Sé que para muchos es difícil, pues precisamente hace unos 20 minutos me llamó uno de los hombres que lidero y me dijo, estoy que boto la toalla, estoy que ya no puedo más. Le dije, no, mira, lo que tenemos que hacer es pensar que nosotros esto lo vamos a superar y que tenemos muchas posibilidades. La única situación complicada es no poder salir, y eso que no poder salir no porque
no queramos, sino porque debemos ser obedientes a lo que nos están diciendo. En la obediencia hay bendición. Sí, ¿y qué poder decir a esas personas? Porque tal vez llevamos más de 40 días, pero en una cárcel uno no sabe hasta cuándo. ¿Qué podemos decirle a esas personas? Yo lo único que le puedo decir a las personas es que disfruten este tiempo, de verdad. Y mira, porque cuando a mí me trajeron detenido de Colombia, de Estados Unidos a Colombia, yo estuve en la Modelo, y estando en la Modelo, un compañero salió en libertad y él volvió a los 15 días. Y a mí nunca se me olvida cuando él volvió, pues fue mucha felicidad de nosotros verlo, pero también mucha nostalgia porque él estaba por fuera y nosotros todavía adentro. Y él dijo algo que todavía lo tengo grabado en mi mente, y dijo, cuando se sentó a hablar con nosotros, dijo, mire muchachos, yo quiero que ustedes entiendan algo. Disfruten este tiempo que ustedes tienen aquí, porque la vida en la calle es muy difícil. Y yo lo único que le digo a mis hombres y a la gente con las cuales puedo compartir, le digo, mire, disfruten este tiempo, gócense en este tiempo, gócense en todo lo que está pasando, disfruten a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su papá, a su mamá. Esto es una oportunidad que Dios nos está dando para reencontrarnos con nosotros mismos, para que podamos, y lo escuchaba en un programa que ustedes tenían hace días, reinventémonos, hagamos cosas diferentes, o sea, cambiemos nuestra estructura mental. Dice la palabra que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque ahí vamos a entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando yo entiendo que la voluntad de Dios para nosotros, para los que creemos en Dios, es buena, es agradable y es perfecta, pues yo no tengo por qué preocuparme de muchas cosas. Yo sé que en manos de Dios está absolutamente todo, y tarde o temprano esto que estoy viviendo va a ser una historia en mi vida. Claro, Pedro, yo quiero preguntarle algo. Tengo curiosidad de cómo no, se lo voy a preguntar de esta manera, cómo no enloquecerse uno en medio de semejante encierro, y qué consecuencias tiene a largo plazo, si es que las tiene, digamos a nivel mental, por ejemplo, el haber estado encerrado durante cierto tiempo. Aún años después hemos sabido de testimonios de gente que dice, no, es que todavía me despierto en las noches sudando frío porque es que estuve encerrado mucho tiempo. ¿Hay algún impacto en la salud mental de la persona que está encerrada de esta manera? Pues a mí no me impactó, de verdad, y antes por el contrario, yo lo que le digo a mis hombres y a las personas con las que charlo, y hablo de los hombres porque son los con los que más he compartido durante estos días por medio de las plataformas que tenemos. Soy coordinador de grupos de hombres, y les digo, mire, yo estuve en una cuarentena no porque quise, sino de manera obligatoria, y ahí no podía ni siquiera salir al supermercado, y estaba en una celda de 3x2, y era mucho más complicado. Y para mí no, yo creo que es confiar verdaderamente en que Dios tiene un plan para nosotros, y eso se lo digo a todos los que nos están escuchando en este momento. No se preocupen, que lo que está pasando en este momento, hoy, lo que estamos viviendo, ya mañana va a ser historia. Y una de las cosas con las que me quedo, Pedro, de todo lo que usted también nos está hablando, es leer en medio de la cuarentena, poder disfrutar, porque tenemos mucho más que una cuarentena obligatoria, tenemos una cuarentena también voluntaria en muchos sentidos, debido a que debemos respetar unas señales, pero no estamos obligados o amarrados o encerrados, como es el caso que a usted le tocó. Y la más importante, reinventarse, porque Pedro fue un hombre que se reinventó. Cuando salió de la cárcel, buscó a Dios, imagino que incluso en el confinamiento lo buscó, pero salió corriendo a los brazos de Dios, y esa fue su reinvención. Hoy es un hombre completamente nuevo, da un testimonio impresionante e incluso aconseja e inspira a otros, y es lo primero que haría uno después de la cuarentena. Pedro, ¿qué hace uno cuando sale de esa cuarentena? Hay mucha gente que sale como desatada a un bar a emborracharse porque no lo había podido hacer, otro sale a un concierto, otro decide, no sé, salir a manejar o a viajar porque eso es lo que no podía hacer, pero realmente lo importante es la prioridad en este momento, buscar a Dios en medio de todo esto, ¿no? Sí, Jason, tú lo dices, y de verdad que me impacta, porque lo que siempre quería cuando estaba yo detenido era el primer momento o lo primero que hiciera cuando saliera de la cárcel era irme a una iglesia cristiana, porque yo no las conocía. Entonces lo primero que hice cuando salí fue irme a conocer una iglesia cristiana, porque yo quería conocer qué era una iglesia cristiana. Me había convertido dentro de la cárcel, pero yo decía, ¿cómo será compartir con otros cristianos? Aunque en la cárcel compartí con cristianos,
pero es una cosa totalmente diferente. Y yo creo que cuando salgamos de ese confinamiento, lo primero que tenemos que es ir al lugar donde nos estemos congregando y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros a lo largo y ancho de todo este tiempo. Yo te cuento un ejemplo. Yo tengo tres hijas, una vive en España y otra vive en Estados Unidos. Pues tú sabes que en España fue durísimo lo que dio con el coronavirus, pero a mi hija mayor en Estados Unidos le dio el coronavirus. Entonces, lo mismo decía yo, ¿qué puedo hacer yo si yo no puedo moverme de aquí? Pero me acordé de todo lo que había aprendido y dije, bueno, Señor, tú eres el sanador, tú eres el papá, tú eres el grande, el poderoso. Y allí está mi hija, y está hoy perfecta, está en las mejores condiciones. ¿Qué hacemos durante el tiempo de confinamiento? Ese es el sentimiento que tenemos hoy en el programa y estamos hablando con personas que estuvieron confinadas de forma obligatoria por razones que no están al alcance de sus decisiones. Una de ellas, Pedro Chunza, y gracias, Pedro, por este consejo que yo creo que ningún psicólogo nos alcanza a dar este panorama porque usted lo vivió en carne propia. Pues Jason, estoy para servirles y de verdad que lo único que yo les puedo decir es, esto va a ser historia. Y así como sucedió en el siglo XIV con la peste negra, con la peste bubónica, esto va a pasar, pero siempre aferrados de la mano de Dios. Yo estoy convencido, soy un convencido total de que entre la mano de Dios todo lo podemos sacar y lo que viene aquí para adelante es muchísimo mejor de lo que estábamos viviendo hasta este momento. Un abrazo, don Pedro Chunza, y nosotros seguimos aquí compartiendo este cafecito, él con un té a la distancia. Y ya viene la entrevista también con el astronauta que estuvo en la Estación Espacial Internacional y nos va a dar también sus consejos durante el tiempo de encierro. Lo usual es que estemos mentalmente libres, que pensemos que podemos movilizarnos por grandes áreas, por grandes distancias, y aún así, cuando uno sabe que puede salir, uno a veces quiere quedarse en la casa. Sí. Pero cuando te lo prohíben, o cuando te dicen entonces no puedes cuando salir, uno quiere salir. Exactamente. Eso siempre pasa. Yo no sé por qué la tendencia del ser humano, el de pelo liso quiere volverse el pelo crespo, el de pelo crespo quiere volverse el pelo liso. Así suele pasar con el ser humano. Yo creo que lo que nos decía Pedro tiene toda la razón. Hay que aprovechar este tiempo, hay que aprovechar el aislamiento, hay que aprovechar para hacer de pronto lo que antes no podía uno hacer por falta de tiempo con la familia. Jugar parqués la semana o parchís, como dicen algunos. No había podido detenerme a observar la luna. El pasado 7 de mayo. Sí. Qué luna tan bonita. Dicen que es la última superluna del 2020. La superluna aparece hasta un 7% más grande y un 15% más brillante que una luna llena típica. Yo creo que estamos muy quejetas. Eso suena como un poema. Sí. Yo sí creo que estamos muy quejetas. Mire que yo me quedo con lo que dice Mario. Imagínense usted estar allá abajo sin recibir el sol. Además que no es una cuarentena, no es no poder salir, es siquiera saber si vas a poder de verdad vivir. Es un tema de sobrevivencia. Pero acá tenemos internet, televisión, tenemos todos los gadgets del allá mundo. Abajo no tenían a nadie, eran 30 personas. Exactamente. Entonces creo que toca ver el lado bueno de alguna vez por todas para que digamos que ya podamos ser un poco más realistas y de verdad apreciar lo que tenemos. Yo creo que ya tenemos que entrar a otra fase. Ya pasamos la fase de la queja, del dramatismo. Tenemos que entrar a otra fase de disfrutar, de ver lo positivo, de, como dice Andrés, ser lunáticos y ver la luna como nunca la habíamos visto. Con ese saxofón de fondo, no, qué maravilla. Yo soy de las fanáticas del atardecer y me encanta, y cada vez que puedo le tomo una foto, y de hecho con una amiga que abrió como un blog, se llama Locos por los Atardeceres, y todo el mundo comparte en todo el mundo el atardecer. Entonces está en México, en España, y de verdad es muy bonito. Y ha hecho unos atardeceres, una cosa loquísima, naranjas, rosados, en todo lado del mundo, porque como no hay polución, yo creo que el mundo está sonriendo. Me encanta ver esos videos de delfines o patos donde no lo sabían. Por ejemplo, en Venecia, de verdad es como el mundo agradeciendo que le demos un descanso. Vi yo un meme que estaban los animales en las calles diciendo gracias. A nosotros nos tocó durante mucho tiempo encerrados y a ustedes les tocó en las calles.
ahora déjenos disfrutar a nosotros de las calles y ustedes quédense encerrados. Y me gustan las frases de nuestros invitados durante este café que nos hemos tomado con ellos. Y lo que ustedes dicen, ya es tiempo de dejar tanta queja y ver en qué podemos cambiar. Ellos decían, hicimos un generador de luz, hicimos una pista para correr cuando estaban atrapados en esa mina, hicimos un gimnasio, mantuvimos siempre el sentido del humor. Pedro decía, ser obediente y agradecido porque aún nos faltan muchas cosas por aprender. Mira, el tema de la obediencia es tan importante porque hay mucha gente que piensa que esto es un juego o que no es real o que esto no le va a pasar a ellos. Y, por ejemplo, lo digo porque hasta hace unos días en Austin, Texas, vi cómo unas personas empujaron a un park ranger al lago porque les estaba pidiendo que tuvieran el distanciamiento, o sea, los 2 metros de distancia. Se enojaron y lo empujaron. Imagínense, o sea, no solamente faltar respeto o sea, no cumplir la ley, sino faltarle respeto a la ley. Eso es un tema, esto es serio. Algo que yo les recomiendo, y en particular me ha pasado, es que también cuando uno está sin hacer nada, empieza a pensar muchas bobadas, o se presta para el ocio, o se presta para las fantasías, y este tipo de cosas creo que también no nos ayudan a mantener los pies sobre la tierra. Entonces, en un momento, cuando usted sienta que está pensando bobadas, cambie la actividad que está haciendo. Por ejemplo, si se quiere pensar, una persona está recostado en la cama y se levantó, abrió los ojos y se quedó ahí es donde empieza usted a pensar lo que de pronto no lo lleva a algo que lo edifique. Entonces, levántese inmediatamente y cambie el hábito de lo que está haciendo. Otras personas, por ejemplo, están sin hacer nada y de repente en medio del ocio también se les ocurre alguna idea. Eso es bueno. Pero si en medio del ocio se les ocurre ir al vicio, por ejemplo, algún vicio para descargarse, o si hoy de pronto me emborracho, voy a pasar más rápido el día, o si voy a salir a fumar un cigarrillo, ese tipo de cosas ocurren en medio de la cuarentena. Yo les sugiero, tómese un vaso de agua fría, muy frío, y esto se lo aprendí a una persona que trabaja con personas que han sido adictas, hielo, y eso es un cortocircuito a la cabeza. Frío. ¿Usted no ha pasado que come helado y siente la cabeza fría? Bueno, sí. E inmediatamente cambia el hábito, el pensamiento, y ya, desaparece esa tentación. Tremendo, buen tip. O sea, comer helado, se dijo. También, También, helado. no, es que eso es una delicia. ¿Sabe que yo siento que vamos a extrañar, Jason, el aislamiento de alguna manera? Yo siento que después de este tiempo vamos a decir, venga, ¿yo por qué no me leí ese libro? Ya no tengo tiempo. Sí. ¿O por qué yo no construí incluso una idea de empresa? ¿Por qué no construí ese sueño? ¿Por qué no oré más? ¿Por qué no pasé más tiempo con mi esposa? Este es el momento para pasar tiempo en familia, para hacer de pronto planes para lo que se viene después. Esto no va a ser eterno. Entonces hay que planear muy bien en este tiempo. Hubo un plan muy bonito y una amiga, Omaira Bejarano, me dijo, unámonos a un club de lectura. Y es muy lindo porque son 15 minutos y a uno le envían un PDF de los cuentos cortos, en este caso de Gabriel García Márquez, y no se tarda usted 1 hora en leerse al menos 4 cuentos de Gabriel García, muy bonitos. Leer. Yo empecé con El Quijote de la Mancha. Sé que es casi que un sacrilegio no habérselo leído hasta estas alturas, pero en este momento, con el conocimiento ya político, periodístico que tengo, lo disfruto, y he empezado a leerme la historia de este hidalgo en otra posición y empiezo a disfrutarla más. Este es un tiempo de leer, de aprender, de compartir, de estar en familia, y ahora vamos a ver qué nos cuenta también el astronauta de la NASA que estuvo en la Estación Espacial Internacional. Ya viene Fernanda Galvis con Padres e Hijos. Sigan conectados con nosotros. Padres e Hijos, con Fernanda Galvis. Hoy quiero hablarles del reto de ser papás en medio de la cuarentena. Creo que así como las industrias se están reinventando, las familias también debemos hacerlo. En mi experiencia me he dado cuenta que debemos reinventar muchas cosas y quiero compartir algunas de ellas. Las rutinas, por ejemplo, pues ya no dependemos de un horario de colegio ni de trabajo para marcar los tiempos, pero tampoco podemos pensar que todos los días son festivos, pues esto nos llevará al caos, causando estrés y ansiedad en todos. Hay que establecer horarios y tareas específicas para cada uno y se deben cumplir como lo hacíamos antes. También debemos reinventar los tiempos de familia. Ya no podemos salir con amigos ni con familia extendida. Ahora solo estamos el núcleo familiar, papás e hijos. Entonces, ¿qué hacer?
No solo el televisor puede ser la solución. Hay juegos de mesa, de mímica, deportes en videojuegos, fogatas si tenemos el espacio, ping pong. En mi casa la mesa de comedor es una mesa de ping pong. También podemos jugar cartas, parqués, monopolio. Hay muchas otras cosas que podemos compartir en familia y que tal vez tenemos ahí guardados. Tiempos de oración muy importantes. Antes por el corre-corre tal vez eran muy cortos, pero ahora podemos, por ejemplo, en las noches dedicarle tiempo en familia. Podemos leer una parte de la Biblia, usar un devocional, comentarla, orar de acuerdo a lo que leímos y también tener una lista de oración por otros. Es tiempo de reinventar la familia y si lo aprovechamos podremos adquirir nuevos hábitos que nos servirán mucho cuando todo esto pase. No perdamos de vista lo que nos dice la Biblia acerca de que todas las cosas ayudan para bien para los que amamos a Dios. Pero no es mágico, es nuestra decisión creerlo y vivirlo. Ahora mismo, este es el tiempo. Y ahora quiero contarles que tenemos también la historia de un astronauta, un ingeniero latinoamericano además. Participó en agosto de 2009 en la penúltima misión para completar la construcción de la Estación Espacial Internacional. ¿Usted sabe qué es la Estación Espacial Internacional, Por Juan? supuesto, y me parece que no cualquier persona llega a semejante lugar. Entonces está con nosotros José Hernández, es un gran experto en vivir aislado y en espacios reducidos, estuvo en los entrenamientos de la NASA y a esta hora desde los Estados Unidos nos atiende vía telefónica. Bienvenido, qué gusto tenerlo, ingeniero. Muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí con todos ustedes y les mando un abrazo virtual ya que en persona no podemos por esta pandemia que estamos pasando, ¿verdad? Pero ojalá pase pronto para poder viajar de nuevo. Usted está en California, es mexicano, ¿no? Así es, soy mexicano-americano porque realmente nací aquí en Estados Unidos, pero mis padres son de México. Ellos eran campesinos y somos familia de 4 y la única razón que nací yo aquí es porque yo nací en tiempo de las cosechas. Mis padres viajaban 9 meses a California a trabajar en los campos agrícolas y se regresaban a Michoacán, que está en el centro de México, por 3 meses. Y a mí me tocó nacer acá en California. Qué historia más bonita. Además, el sueño de poder estar en el espacio, eso no lo cumple nadie. Hoy en día muy difícil. Sí. Imagínense un latino con pocas oportunidades y llega hoy a inspirarnos a ser una persona ejemplar. José fue el tercer latino. Wow. ¿Qué estudió usted para poder llegar a la NASA? Eso yo creo que me lo preguntaría a mi hijo y no me quiero quedar con esa respuesta. No, yo estudié, mira, yo sabía que quería ser astronauta desde los 10 años porque me tocó ver en vivo la última misión de la época de Apolo 17. Imagínate un niño de 10 años teniendo una antena de oreja de conejo, una televisor blanca y negra y viendo a ese astronauta caminar en la luna. Yo creo que por osmosis, por eso me hice astronauta, por la señal que pasó por mi cuerpo. Ay, y le dije a mi papá que yo quería ser astronauta y él, a pesar de que es un campesino, 3er grado de primaria, tuvo la sabiduría de sentarme y alimentar ese sueño. Me dijo, tienes que seguir estos 5 pasos. Dijo, primero, define qué es lo que es en la vida. Segundo, reconoce qué tan lejos estás. Tercero, crear un mapa, una ruta para saber llegar. Cuarto, educación, no hay sustituto para una buena educación. Quinto, échale ganas. Y yo le agrego el sexto porque la NASA me rechazó no 1, 2 ni 3 veces, fueron 11 veces, wow. No fue hasta la 12ª. Así que yo le agrego perseverancia a esa receta de mi papá. Y sabía que tenía que estudiar yo una carrera en las ciencias. Entonces, yo siendo práctico, yo quería chamba después de terminar la universidad. Y yo dije, yo voy a estudiar ingeniería electrónica. Y luego fui a mis estudios posgrado para ser más competitivo en la NASA. Y aún así, tardé. Después de 11 rechazos, la 12ª fue la vencida. José, me llama la atención, como uno de los 4 hijos de una familia de migrantes del campo mexicano, usted tuvo que trabajar en labores de recolección de frutas y verduras, pero me llama la atención que su motivación para ser astronauta
haya surgido cuando usted estaba precisamente recolectando verdura en los campos en California. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, la idea nació, como te la platiqué, viendo el televisor, pero se reforzó ese sueño cuando escuché yo en el radio. Estaba trabajando yo precisamente en el campo y escuché, tenía un radio transistor, escuché en las noticias que habían escogido, la NASA había escogido el primer latinoamericano astronauta, y eso era nada menos que el costarricense Franklin Chang Díaz. Y entonces estudié todo lo que él hizo y dije, oye, él tiene la piel morena como yo, él habla con un acento el inglés como yo, él viene de una familia con retos socioeconómicos como yo, es primera generación como yo, y si él pudo, ¿por qué yo no? Entonces como que eso me animó mucho más, y entonces por eso es que dije, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Usted participó en una de las misiones más importantes de la NASA y tuvo que estar en ejercicios de aislamiento como parte de su entrenamiento. Hoy estamos justamente conversando con diferentes invitados y contándole a nuestros oyentes consejos para sobrevivir el encierro. ¿Usted cuáles nos puede dar? Sí, mire, fíjese que eran varios actividades que hemos participado en aislamiento. Una de ellas es bajo del mar. Pasamos 15 días en un laboratorio bajo del mar, haciendo una misión, simulando que estábamos en la superficie de la luna. También hemos hecho ejercicios de sobrevivir en tierra, en el bosque, sin agua y sin comida, en lo frío, en las montañas de Wyoming, en muchas condiciones que hemos practicado. Antes de la misión nos ponen en cuarentena médica por 2 semanas para no enfermarnos e irnos sanitos al espacio. Entonces sí tenemos muchas experiencia en eso, y una de las cosas que yo encuentro es que hay que tener una actitud positiva. En pocas palabras, hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y aquí, en cómo se puede ver en esta situación, pues nos han dado el regalo de pasar más tiempo con nuestros familiares. Entonces, los que tenemos hijos que estaban en la universidad ya están con nosotros, y entonces estamos creando ya mucho más memorias con ellos que tal vez no hubiéramos tenido la oportunidad si no existía esta pandemia. Así que hay que aprovechar y tener esa actitud positiva. Otra cosa es la comunicación, también la comunicación. Sí. Hay que comunicar bien, porque como estamos en unos lugares muy restringidos, pues como que el barómetro de la paciencia está mucho más sencillo. Total. José, yo tengo una pregunta. Usted no solamente estuvo en aislamiento, sino que en su momento en el espacio tampoco tenía la gravedad, o sí la tenía. Entonces, ¿cómo lidiaba con esos nuevos retos, con esas sensaciones diferentes que además uno puede pasar por la cuarentena, que se siente triste, solo, arriba, abajo? ¿Cómo usted, digamos, que se podía pasar los días con esas nuevas sensaciones en su cuerpo, físicas y emocionales? Sí, pues lo que pasa es que uno se tiene que imponer, ¿verdad? Porque ya llegando al espacio estás en cero gravedad ya hasta que bajes a la Tierra de nuevo. Entonces siempre estás flotando, y cuando apenas llegas, pues llegas como quien dice, chocando por donde quiera, porque no sabes navegar, ¿verdad? Y ya estando allí 2 semanas, ya cuando estás a punto de regresarte, ya eres un experto, ya pareces Superman volando en el aire, de tan fácil que lo haces. Entonces es costo de imponerse y saber navegar en el nuevo ambiente que se encuentra uno. José, ¿y cómo podemos tener la mente ocupada en esta cuarentena, en este encierro, para ver las cosas positivas? Pues yo digo que hay que tratar el día como un día si estamos trabajando. Hay que crear un horario, hay que escribirlo, y aunque tal vez uno no esté trabajando,
algunos sí estamos trabajando en casa, pero aunque uno no esté trabajando, hay que poner las tareas como hoy voy a cortar el césped, hoy voy a leer mi libro favorito, hoy juego con los niños, hoy limpio la cochera, el garage, y cosas así, ¿verdad? Y entonces cuando va pasando el día, los vas checando en cuanto los vas cumpliendo, y eso te ayuda a reclamar pequeñas victorias durante el día y te sientes más productivo. Y entonces yo creo que eso es algo que uno debe de hacer. También hay que fijar metas, hay que revisitar las metas que uno tiene. Yo tengo una lista larga y las de abajo nunca las hago. Pues ahora es tiempo para poder hacer esas metas porque ya se pueden mover hacia arriba. Por ejemplo, uno puede aprender cómo tocar un instrumento. Si tiene la computadora online, hay lecciones, cosas así. Yo lo que tengo que hacer es limpiar la cochera porque estamos poniendo un gimnasio, ya que no podemos ir a un gimnasio, y no pude comprar pesas porque estaban agotadas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Con mi hija fui a la tienda y a Home Depot y compré cemento y hicimos pesas. Nosotros tenemos nuestro gym hechizo en casa, pero allí lo tenemos. Hay que hacer proyectos así para mantenerse uno ocupado y luego sano de salud también, porque estamos haciendo ejercicio en el proceso. Sí, quiero que ya nos toque ir cerrando. Quiero que me cuente cómo es ese espacio en el que usted pudo estar allí en la Estación Espacial Internacional. Es que yo me imagino que todo es lleno de cables, de computadores, o hay una ventanita donde uno puede ver la Tierra así desde lejos y por otra se ve la Luna. Como en las películas. ¿Cómo es eso? Háganos cumplir el sueño aquí y nosotros nos imaginamos con los ojos cerrados. Sí, no, es como lo describiste, es como un laboratorio con computadoras, con sistemas de experimentos, con alambres de donde quiera, cámaras donde quiera, estás flotando en medio y sí, tienes una ventanilla que puedes ver la Tierra, wow. Siempre puedes ver por dónde estás volando sobre la Tierra, ya que le estás dando vuelta al mundo una vez cada 90 minutos, estás viajando a 25,000 kilómetros por hora. Y la otra ventana, pues es la ventana al universo, no nomás la Luna, todo el universo. Entonces uno se queda, yo me pellizcaba cada vez que veía por las ventanas diciendo, no puedo creer que estoy aquí. Soy uno de 500 personas que ha tenido el privilegio de ver nuestro planeta de esta perspectiva. Wow. 500 de 7,000 millones de personas. O sea, es un club más exclusivo de ser un futbolista o ser un presidente de un país. Es más exclusivo. Entonces digo, wow, qué bendecido soy en tener esa experiencia. Ingeniero, yo quiero preguntar esto ya cerrando. Fue el sueño cumplido y espectacular, pero ¿cómo manejó usted esos días de frustración, esos días en los que, aunque era el sueño, el ánimo no estaba tan arriba o tan encendido? ¿Cómo manejar esos momentos de frustración, esos días difíciles en medio de este confinamiento? Pues sí, yo siempre lo veía en forma de la actitud positiva, porque yo decía, bueno, esto no es para siempre, tiene su principio, tiene su fin, y mientras pasa otro día más, estoy más cerca a su fin. Y aquí, como por ejemplo, como ahorita que estamos el edicto de quedarnos en casa, no sabemos el fin, pero yo sé que cada día que pasa, estamos más y más cerca al fin, donde ya podemos llegar a un tipo de normalidad que lo que no estamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante decir, no, estamos más y más cerca a terminar con esta que llamamos la pandemia. Ingeniero Hernández, qué buen tiempo hemos tenido con usted. Por favor, un abrazo virtual y continúe adelante. Nos ha inspirado, nos ha dado ganas de soñar, nos ha dado ganas de querer ser astronautas también, y sobre todo por esa sangre latina que corre en sus venas nos dice, sí se puede, mucho más, superar este tiempo de cuarentena por coronavirus. Gracias, ingeniero. Gracias, adiós. Juanes,
un desafío. Realmente nosotros a veces pensamos que se nos acabó la vida, que se nos acabó el mundo, porque nos alargan una cuarentena. Y no nos imaginamos que realmente el precio de trascender en la vida puede implicar una cuarentena. Yo creo que nos queda muy claro que la cuarentena que estamos viviendo no es nada al lado de lo que han tenido que vivir personas como Pedro, como José, porque es que realmente estar debajo de una mina durante 60 días o más, estar en el espacio obligatoriamente, porque es que aquí uno tiene por lo menos la posibilidad de decir voy al parque a pasear el perro, pero acá no. Acá no, si uno es astronauta no puede ir a pasear el perro. Sí, si uno es un minero que está después de un derrumbe, pues ¿cómo va a ir a pasear el perro? Y esta gente nos demuestra que con perseverancia, que con esperanza todo es posible. Me acordaba yo del caso de José en la Biblia, Jason, de cómo él fue vendido a comerciantes, termina en la cárcel, pero fue un hombre que mantuvo su fidelidad a Dios, amaba a Dios con todo su corazón y dice que Dios lo bendecía en todo. Eso está en el libro de Génesis. Es impresionante cómo Dios lo va promoviendo, pero él nunca se quejó por estar en la cárcel. Fue un hombre que en medio de la cárcel se mantuvo fiel y miren a dónde llegó. Llegó a gobernar. Yo me llevo algo de estos tres personajes que nos acompañaron hoy. Esto es algo que hace parte de nuestra vida. No es el fin. Es una pequeña etapa que tiene un principio y un fin, como lo decía ahorita el ingeniero Hernández. Esto tiene un fin y cada día que pasa estamos más cerca de ver ese fin y volver a nuestro nuevo normal. Eso me parece increíble. Y todo tiene un propósito. Cada uno de ellos se trazó unas metas durante este encierro y también esto me refleja a la historia de Pablo y Silas. Pablo, ¿qué hizo? Usó este encarcelamiento como un boleto gratis a Roma, a donde soñaba y quería ir a predicar. Impresionante. Me queda también la historia cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y otros presos los escuchaban cuando estaban detenidos. ¿Qué hace usted durante la cuarentena o qué hace usted en su cárcel? Pues ellos lo hicieron y vino un terremoto. Y a raíz de ese terremoto se les cayeron las cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel y por supuesto ellos casi estaban al borde de la libertad. El carcelero incluso ya se iba a quitar la vida porque dijo, se me van a escapar, y él dijo, tranquilo, aquí estamos todos. Pero se demostró que Dios estaba con ellos aún en la cárcel y es a donde quiero llegar. Y es que Dios está con nosotros en todo tiempo, aún en el confinamiento, y así vivamos solos. Pablo y Silas no tenían Wi-Fi, Pablo y Silas no tenían Netflix, Pablo y Silas quizá no tenían mascota, no tenían libros tal vez en la cárcel, pero ¿cuál fue la herramienta de ellos? La alabanza. En la alabanza en medio de un aislamiento produce libertad. Y yo creo que eso es un ejemplo también de cómo en medio de quizá este encierro podemos aprovecharlo para pasar más tiempo con Dios, para orar un poco más. Eso nos va a permitir salir un poco mucho más campantes de esta situación. Y despegarnos un poquito de internet. Esto que dice Jason y recuerda la historia de Pablo y Silas que cantaban himnos a Dios y otros presos escuchaban, pues también recordar un poco que estamos pasando cuarentena con vecinos. A mí algo en particular que me encanta es mi vecina todos los días en las mañanas toca el piano y a mí me llega y yo siento una felicidad. Entonces, chévere que podamos compartir también y enviar alegría, de poder darle una palabra de ánimo a alguien que esté desanimado, de poder incluso poner una cancioncita que alabe a Dios, y te aseguro que el de arriba puede escucharlo y puede sentirse también conectado. El de arriba y el de arriba. No, y el de arriba en mi caso literal es un baterista, el que vive encima de mi edificio, porque es que uno tener un pianista al lado de la casa, chévere, un violinista, divino, un saxofón, maravilloso, pero un baterista, uno está todo el día escuchando ruido de tambores, pero un saludo a mi vecino, al de arriba. Síganos para más consejos. Esperamos que les haya gustado. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Chao, chao.